Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más aquí a Punto de Encuentro TV Show. Y nosotros vamos a seguir analizando la actualidad del COVID-19 y hoy vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que seguro que les interesa a los gobiernos e incluso a todos nosotros que ya queremos llegar al final de esta pandemia. Y es la siguiente: ¿alcanzaremos la famosa inmunidad de grupo? Alcanzaremos la tan mentada inmunidad de grupo. Y bueno, depende de muchos factores, ¿no? Por un lado, pues del nivel de inmunidad que alcancemos gracias a las vacunas, si tenemos vacunas, si son eficientes, si la gente se vacuna. Depende mucho de las políticas de cada gobierno. Y por último, en los últimos meses estamos viendo también la aparición de nuevas cepas del virus que parece que son resistentes a la inmunidad alcanzada a través de las vacunas que tenemos hoy en día. Todo esto, bueno, da un nivel de incertidumbre bastante elevado, pero sin embargo, Raquel, yo soy optimista y hay que ser optimistas porque vamos a salir pronto de esta pandemia. Hay muchos datos, como los datos de las vacunaciones en Israel, que que nos están mostrando el camino a seguir. Bueno, Daniel viene súper optimista. Dani, te olvidaste de una cosa importante: los famosos trombos. Los efectos secundarios de las vacunas, que también están ahí, claro, poniendo ahí en tela de juicio y trayendo un poco de miedo a la gente en cuanto a la vacunación, ¿no? Claro, ahí está el problema, ¿no? ¿Por qué la gente no se está vacunando? Porque piensan que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se está, lo que ha pasado con algunas vacunas de ADN, como son la vacuna de Johnson & Johnson o la de AstraZeneca, con la producción de trombos y la mortalidad por causa de estas vacunas de 1 en 1.000.000. Sin embargo, esto se ha exagerado. 1 en 1.000.000, un muerto para cada 1.000.000 de personas, que es un dato, es una tasa muy baja si la comparamos con un 1%, que son las muertes por COVID-19. De 1% a 1 por 1.000.000 significa que la tasa de mortalidad a causa de estas vacunas es 10.000 veces mayor que a causa del COVID-19. Entonces, ¿qué ocurre? Que los gobiernos no se están moviendo bien a nivel de redes sociales, a nivel de información, y no están llevando y comunicando bien en la población, y la población pues se encuentra con muchas noticias en redes sociales, muchas veces personas que no tienen un nivel cultural suficiente, o personas que dudan de todo, porque hoy en día todo el mundo duda de todo. ¿Y qué ocurre? Finalmente en la balanza la gente piensa que si se vacuna pues tienes un microchip o vas a tener un trombo, y realmente lo que no se dan cuenta es que tanto a nivel individual como a nivel colectivo necesitamos llegar a esa inmunidad de grupo. Y en este aspecto, en el aspecto de la comunicación, de la utilización de las redes sociales, los diferentes gobiernos están quedando muy a deber. Bueno, pero para eso estamos nosotros, Punto de Encuentro TV Show, y otros aventureros como nosotros, que estamos aquí para informarles y para decirles la verdad, ¿no? Y vamos a intentar entre todos marcar un touchdown. Yo no sé mucho de fútbol americano. Touchdown, sí señora. Pero un ensayo, ¿no? traigo una frase de Vince Lombardi, que es un famoso entrenador de fútbol americano, que dice lo siguiente: los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo. Sí, Raquel, y esto, mira, déjame que te voy a poner un ejemplo. Muy pocas veces cuando ha habido un equipo dividido, este equipo ha podido llegar lejos. Solo conozco un caso en la historia, que fue el caso de la Yugoslavia, de Dražen Petrović y de Vlado Divac, que fueron capaces de ganar un mundial de baloncesto estando en las puertas de una guerra civil en su país. Pero por lo general, y lo vemos en cualquier equipo, cuando tienes un equipo dividido no puedes alcanzar las metas. Cuando tienes un enemigo real, algo que combatir, ya sea un equipo, ya sea un virus, si no estamos unidos no podemos llegar a la meta. Y es lo que está pasando en este bendito país que es Estados Unidos. La división social, la polarización, la politización desde el tema del COVID-19 está haciendo que, teniendo todas las herramientas, no seamos capaces de salir todavía de la pandemia. Así es, tenemos todas las herramientas y más, y nos sobran ya, porque ya en cuestión de vacunas, la verdad es que están sobrando en los diferentes puntos de vacunación. Sí.
Y tú lo has dicho, ¿no? Y no solamente poniendo como ejemplo Yugoslavia, también es un concepto bíblico, ¿no? Todos sabemos qué es lo que pasa con los reinos divididos, que no prosperan, ¿no? Que por más que intenten luchar, no van a conseguir esa victoria. Pero lo que está claro es que actualmente todos nuestros gobiernos tienen, bueno, pues un número en el horizonte, que es un 70% de vacunación. Y ahora, bueno, pues a la cabeza hay un país que lo está haciendo bastante bien y se puede decir que el number one está siendo Israel con un 60% de vacunados. Y ahora, yo no sé si será muy bíblico o no, resulta que todos los países estamos mirando a Israel. Sí, señora. Israel ha tenido una tasa sabes que muchas veces en los ámbitos cristianos, ¿no? Se pone a Israel como ejemplo de cualquier cosa, y si no, se lo inventan, ¿no? Pero en el caso de la pandemia, me acuerdo al principio que decían, en Israel no se contagian porque tal, bla, bla, bla. En Israel se contagian tanto como en los otros países. De hecho, en Israel han tenido unas tasas de infectividad y de una segunda pico u ola de la pandemia bastante pronunciado. Y de hecho, el 20 de enero llegaron, en una población de 9 millones de personas, llegaron a tener 10.000 fallecidos en un día. Fue su máximo pico el 20 de enero. Sin embargo, Israel es un modelo a dos niveles. Uno es cómo tratan a sus pacientes con unos niveles de mortalidad que están por debajo del 1%, lo cual es un ejemplo para todo el mundo de cómo a una persona que es positivo por COVID-19 se le ha de tratar. Y esto lo tienes que comparar con los números actuales, por ejemplo, de Brasil, que está por encima del 4% de mortalidad. ¿De acuerdo? Y por otro lado, Raquel, lo que es realmente encomiable es la labor y el tesón de gobierno de Israel por encontrar, por conseguir las vacunas, sabiendo que esa era su meta. Era su meta. Y han vacunado ya más del 60% de la población. De hecho, el día de hoy, de acuerdo, hablamos del 10.000 muertos del 20 de enero. A día de hoy, un muerto. Ayer, 0 muertos. O sea, este es lo que consigue la vacuna cuando se llega a esos niveles de inmunidad de grupo. En 4 meses ha conseguido esto, ¿no? Es increíble. Tenemos que hacer un programa para ver cómo efectivamente la vacuna está siendo eficaz con gráficos y con datos, ¿verdad, Daniel? Sí, lo que podemos hacer es mostrar los gráficos, según estamos hablando ahora, les mostramos el gráfico de Israel y como pueden ver cómo ha bajado el número de casos en la actualidad y a la vez no solo el número de casos, sino también el número de fallecimientos. De tal manera que Israel, digamos que puede volver a la normalidad. Algo que todavía no puede hacer, yo creo que ningún otro país. Sí, ¿no? Y como Fauci dijo últimamente, ¿no? Que su modelo era llegar a lo que está haciendo Israel, ¿no? En algunos lugares no estamos tan lejos, ¿eh? Que en California estamos casi al 50%. En Maine hemos superado el 50% en Estados Unidos, con lo cual nos queda un 10% ahí, un poquito, y lo vamos a empezar a ver. El tema es que Israel tiene un 60%, no solo que de haber recibido la segunda vacuna de Pfizer, la mayor parte, no solo las 2 inyecciones, no solo eso, sino 2 semanas después de la segunda inyección, que es cuando uno ya tiene esa inmunidad del 95%. Israel está en ese punto. A nosotros en Estados Unidos todavía nos queda para llegar a ese punto posiblemente un mes y medio. Pero cuando vamos a empezar a verlo en diferentes estados y vamos a ver cómo se llega a la inmunidad de grupo en lugares como Maine o California, mientras que en otros estados en que esto no se está tomando en serio, como Alabama y Mississippi, pues no van a llegar a la inmunidad de grupo. Mississippi. Fíjate, Daniel, que todo iba sobre ruedas aquí en Estados Unidos, y tú bien has dicho, en diferentes estados va todo funcionando, pero últimamente ha saltado una pequeña señal de alarma. Porque en los centros de vacunación se informó, aquí hablo de Estados Unidos, que habían distribuido una media de casi 2,2 millones de dosis diarias, y esto significa una merma del 32% desde el pico de 3,3 millones alcanzado en la segunda semana de abril. Eso es, y de hecho llegamos a alcanzar por día, porque en medio de una semana, ¿no? La media, conforme a todo lo que los datos de la semana, llegamos a alcanzar, creo que fue un día determinado, los 4,5 millones de vacunados en Estados Unidos, que es básicamente una vacunación al día de un 0,5%. O sea, que en un día se vacunaba 1 de cada 200 personas en Estados Unidos. Y ahora, a día de hoy, estamos viendo a nivel general en Estados Unidos
que se vacuna un poquito más del 0,2%. O sea, estamos viendo lo que dices tú, hay una caída en la media de una semana de superior al 30% y que bueno, cuando lo vemos día a día, estamos viendo una caída de casi, o sea, posiblemente del 40 y tantos por ciento. Lo peor de todo es que vamos en picado. Ya. No es que se vaya a mantener, es que sigue bajando. Bueno, sigue bajando. Tranquilo, Daniel. Preocupante. Tranquilo, Daniel, que la reacción del gobierno pues nos ha hecho esperar. Y obviamente con la intención de llegar hasta al 70% de vacunados para, según nuestro querido presidente, el 4 de julio, para que así todos juntos celebremos el Día de la Independencia del COVID-19, bueno, pues están intentando implementar una serie de medidas para incentivar a la vacunación. Y así, por ejemplo, en el estado de Maryland se prometió a los empleados estatales que se vacunen $100 de un bono. Vas y te da $100. ¿Cuántas veces te puedes vacunar? Pues lo que no sé bien es si es por 1 o por 2. Okay. Porque si es por 2, entonces yo me pongo las doble. Claro, hay alguna vacuna que te den 10. Es que necesito mira, un poco de capital. Los de Maryland les han dado $100 por vacunarse. En Virginia también se ha prometido esta cantidad a personas, atención, entre 16 y 35 años. Y en New Jersey se premia durante el mes de mayo con una cerveza gratis a los mayores de 21 años que reciban, además esto no hace falta que estén totalmente vacunados, con la primera ya te dan la cervecita. Imagínate si lo hacen con chicos por encima de 16 años. Entonces seguro que van todos a vacunarse, ¿no? Mira. No hablemos de esto, que más adelante hay por ahí algo de todo de contar. Pero mira, no solamente el Estado está preocupado, sino que también hay compañías privadas que también se preocupan. Y más que nada, bueno, pues que sabemos que el COVID-19 ha afectado mucho a muchas compañías, sí, y sobre todo las compañías relacionadas con alimentos o las grandes cadenas de supermercados han sido los primeros que han estado ahí batallando porque ellos no han cerrado. Pero sus empleados han estado ahí cara a cara con el virus, muchos se han infectado y eso no sale en la televisión. Sí, además pero es una realidad, ¿no? Yo creo que una de las primeras noticias, ¿no? En plantas ¿cómo se llama? De producción de carne, como pues, recibir los animales y filetearlos y demás. Este tipo de empresas han sufrido muchísimo. Me acuerdo al principio de la pandemia como había muchísimos casos de gente infectada. Porque claro, como bien dices, esto que no nos damos cuenta, pero eso es básico. Si no tienes la cadena de producción de alimentos, no puedes alimentarte y esto es la base de la economía, claro, ¿no? Y de nuestra supervivencia, ¿no? Y lo han pasado muy mal. Y además esto lo saben. Y hay cosas, estás hablando a nivel de gobiernos, pero hay cosas que hay empresas que van a exigir a sus empleados que estén vacunados. ¿Por qué? Porque saben que si no se vacunan se pueden infectar y básicamente se les puede ir la empresa al garete. Si tienes un restaurante y resulta que tus empleados no se vacunan y se infecta uno, se infectan todos y ahora 2 semanas o 3 semanas claro. Y aparte de eso, la imagen que das. Porque yo no voy a ir a un restaurante donde sé que ha habido una serie de casos de COVID-19, ¿no? Entonces, incluso imagínate a nivel de médicos, hay médicos que deciden no vacunarse y hay muchos de ellos que básicamente les están diciendo que eres un mal profesional si no te vacunas. Porque básicamente lo que puede pasar además es que un médico que no se vacune, y hay además gente que no está con el COVID-19, sino gente que está en grupos de riesgo, que son muchos de los que van a los hospitales, y tú como médico lo que estés haciendo es contagiarles el COVID-19 y mandándoles a la tumba. Entonces, hay una serie de movimientos que van a pasar, como viajar en avión, va a pasar en eventos deportivos. Se está incluso probando en Inglaterra, empezar a hacer ir a partidos de fútbol en el que solo dejan entrar a la gente que tiene la cartilla de vacunación. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a empezar a pasar. Y en cierta manera, pues, volver a la normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad, aunque yo creo que ese tipo de medidas también van a traer el movimiento opuesto de la pérdida de nuestras libertades, porque nos están imponiendo una vacuna y cosas así, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver más adelante. No. Claro, Una cosa es una libertad y otra cosa es un privilegio. O sea, por un lado está la libertad en que tú te mueves y haces las cosas básicas, pero por otro lado, yo como un empleador, si tú eres un cochino, si eres una persona que no tiene higiene,
Si eres una persona que no se preocupa por los demás, yo tengo todo el derecho de decirte, no te contrato, te echo a la calle. Lo que no puede ser es que antepongamos de nuevo nuestros intereses individuales a los intereses colectivos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando juega el poderoso caballero don dinero en las empresas, tu empleador tiene todo el derecho a exigirte que te vacunes para poder mantener un ámbito sano en la empresa. Sí, bueno. Entonces, esto no es una cuestión de libertad, es que la gente que piensa que me tengo que poner la vacuna y entonces me echan del trabajo, pues sí, señor. Bueno, Pues sí, hay señor. excepciones. Como en todos los lados, por ejemplo, la gente que físicamente no se puede poner la vacuna está exenta, o por motivos religiosos también estás exento. Sí, bueno, aunque hay mucha gente que utiliza eso por motivos religiosos de una manera muy... Sí, los antivacunas es una nueva religión, ¿no? Sí, básicamente esta gente es una secta. Es una secta, porque hay gente que no tiene cerebro, ¿sabes? Gente que no tiene cerebro y forman este tipo de grupo ideológico en que todos piensan exactamente igual. Sí, bueno, son como borreguitos. Sí, ¿no? Es un comportamiento sectario. Total y absolutamente. Enajenación mental. Pero fíjate, hablando de estas compañías privadas, por ejemplo, tenemos a Kroger o Trader Joe's o Target o Lidl, que están dando incentivos porque esos empleados se pongan la vacuna, y en el caso de Lidl hasta $200. ¿Quién? Lidl, vaya. Habrá que ir a comprar y por cierto, yo estoy aquí un anuncio, y eso que a mí nadie me paga nada, que si me quieren pagar que me llamen, pero a mí nadie me paga nada. Pero los de Target, atención, si ustedes se ponen la vacuna, en sus farmacias le dan un cupón de $5. Es que los de Target son... Target, que les he hecho publicidad, Sí, es que Target sois un puntazo. Pero bueno, también hay restaurantes como Olive Garden, bueno, no voy a decir más, ¿vale? Pero que también están pagando a sus empleados su equivalente a media jornada o algo así. O sea, que están incentivando a que la gente se vacune, ¿no? Los bancos son los primeros que fueron los que le dieron un incentivo a sus empleados porque se vacunaran, porque claro, como les sobra, pues claro, lo reparten. Claro, es que con nuestro dinero no les da la gana. Pero bueno, todo esto suena muy bien, pero también hay una parte más creativa, por ejemplo, para los más golosos, y aquí ya nos metemos todos, no solo los empleadores y los empleados, sino para todos los que tenemos una boca dulce. La empresa de donuts Krispy Kreme está arrasando con su promoción por la que regala un donuts a aquellos que muestren la cartilla de vacunación en alguna de sus más de 1.000 tiendas en todo el país. Pues yo voy mañana mismo. A ti no te hace falta, Dani. ¿Por qué? No, porque ya. Pero estoy muy delgado. Sí. Y bueno, y la campaña ya ha causado efecto y está disponible solo para aquellos que hayan recibido la segunda dosis, ¿vale? ¿Okay? Eso hay que explorarlo. Sí. ¿Alguno más? ¿Qué más? Sí, tengo Porque más. esto es mejor que los cupones que te llegan en el correo. Mira, también a los que les gusta la cerveza, otra vez, hay otra compañía, Market Garden Brewery, que no daban gratis la cerveza, pero sí que daban la cerveza por un módico precio de 10 céntimos, 10 cents. O sea, tú ibas y te mostrabas tu cartilla de vacunación y solo pagabas 10 céntimos por la cerveza. Vaya. Oye, pues mira, que les ha ido muy bien. En Cleveland también hay una oferta en unos cines que si tú entrabas y mostrabas tu cartilla de vacunación, pues te daban gratis las palomitas. Oye, pues también es un buen incentivo, porque supongo que los cines otra vez serán uno de esos locales que se tienen que volver otra vez a activar. Sí. Y bueno, pues son, digamos, que además es el tipo de negocio que es más peligroso, ¿no? Digamos, a nivel de infección, ¿no? Estás en un sitio cerrado durante 2 horas sin moverte, gente un poquito apiñada, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras hay una cosa, Raquel. Tenemos que volver a la normalidad. Es que también, aparte de que la gente se vacune, hay algo que me gustaría decir, y es aquellos que nos hemos vacunado, nos hemos puesto la segunda vacuna, somos inmunes. Escuchen, somos inmunes, por tanto el uso de mascarilla lo hacemos a nivel social porque nos tenemos que mover a nivel social todos juntos, pero ya no es necesario para aquellos que nos hemos vacunado, somos inmunes. El riesgo por COVID-19 para la gente vacunada es menor que el riesgo que tenemos, por ejemplo, por la gripe. Pero fíjate, Dani, que si a ti te gusta más esto de jugar a los videojuegos y todo eso, también hay una empresa, Updown,
que es de máquinas de arcade, que regala fichas a quienes se les haya suministrado las 2 dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, o la de Johnson & Johnson aquí en Estados Unidos. Además de la inmunidad contra la enfermedad, tendrán créditos por valor de $5 ¡Wow! en sus salones. Un despliegue tremendo, Se han estirado, ¿eh? $5 para jugar. Yo, aparte que no paso Vaya el Pac-Man, tío. Sí, pues, si yo no paso la primera pantalla, vamos. Pues bueno, con $5 te da Sí. para un poquito, ¿no? Pero ahora, que si te gustan las alternativas más transgresoras, pues un dispensario de marihuana en Wallet Lake, una ciudad en el estado de Michigan, ha saltado a los titulares por su propuesta de regalar un cigarro de marihuana, un porro, a cada vacunado que se acerque. Ahora, imagínate, está mal esa política. Lo que tienen que hacer es dárselo a la gente que no se quiere vacunar. Se lo dan, la gente ahí se flipa. Y lo llevan a vacunar, ¿no? Y le ponen la vacuna ahí mismo. No sé, no hablemos de si está bien o mal esta política porque, bueno... Sin comentarios. Sin comentarios, Sin comentarios, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa cuando ¿qué pasa cuando esto es incentivar el consumo de una droga? O sea, esto es tremendo. Aunque sea legal, esto es tremendo. ¿Qué quieres que te diga, Daniel? Eso deberían de prohibirlo totalmente. Ya no solo las drogas sí, bueno, que es que no solamente aquí en Michigan. Sino esto está bueno, esto por lo menos es para mayores de 21. Pero bueno, pero es que... a menores de 6 años, ¿no? Pero es que también en el estado de Nueva York, el grupo Joint for Jobs regaló durante un día un porro a todo aquel que se hubiera puesto al menos una dosis de la vacuna, celebrando también la legalización de la marihuana recreativa. O sea, con el porrito y con los juegos recreativos vamos, tantos servidos, ¿no? Ya está. Sí. Así es que, bueno, pues mira, voy a acuñar, aquí es que esto da para una frase. La tengo por aquí. Decía Iván Turgenev, escritor ruso, decía lo siguiente: ¿de qué sirve el ingenio cuando no nos divierte? No hay nada más fatigoso que un ingenio triste. Y yo creo que esta gente pues ha dicho, vamos a ser ingeniosos y vamos a ser divertidos. Venga, un porrito para todos. A mí que me lo cuenten. Estamos batallando, señores, con un tema de salud como es el COVID-19 y les dan marihuana. O sea, esto es un chiste. ¿O qué es debería esto? estar totalmente prohibido, porque básicamente si hay alguien que quiere ir y fumar marihuana, que vaya y la fume si es legal, pero lo que no puedes hacer es incentivar algo que sabes que es peligroso, ¿no? Entonces, muy peligroso incluso en el caso del alcohol también, pero bueno. Mira, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y si quiere fumar marihuana, pues que fume marihuana. Yo ahí no me voy a meter. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero por favor, que incentiven a ponerse la vacuna ofreciendo droga. Me parece un poco fuerte. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Luego, fumar mata. Y a este paso, la vacuna también, pero no por la vacuna, sino por otras historias. Sí, no, es un poco fuerte, muy mal ¿no? Muy mal mensaje porque básicamente el mensaje es que tienes vía libre y que bueno, que es bueno, ¿no? Bueno, y buscando otro ingenioso por el mundo, tenemos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que hemos visto que durante toda la pandemia ha sido uno de los más ingeniosos de Estados Unidos. Ha sido muy ingenioso falseando los datos. Bueno, pues él ha dicho que la idea de él va a eliminar todas las restricciones por el éxito de su campaña de vacunación. Y ha firmado... Espérate, ¿cuánto lleva? Te doy números. Sí, tiene cerca de 9 millones de personas de un total de 23 millones de residentes. Se han vacunado. Alrededor en Florida, que yo sepa, están por encima del 40% de la primera dosis únicamente. Y en Florida están llegando a la meseta de la gráfica, básicamente se están quedando estancados. Con lo cual el éxito que él menciona no es tal como muchas cosas que este gobernador ha venido diciendo durante la pandemia, que no han sido más que una serie de barbaridades. Pero hay personas dentro de este ámbito que se creen estas estupideces, pues bueno. Pero vamos a ver, Daniel, hay algo con el que yo estoy de acuerdo, con lo que dice DeSantis. Él dice que, él ha firmado un proyecto de ley que invalidará todas las limitaciones y órdenes locales que rigen debido al coronavirus, que va a suspender todas las órdenes de emergencia locales y todo a partir del 1 de julio. Y él dice lo siguiente: esto es lo que hay que hacer en base a la evidencia. Es así. Si dice que la gente se está vacunando, pues él dice:
En este punto, las personas que no han sido vacunadas, ciertamente no han sido vacunadas no por falta de disponibilidad, sino porque no les ha dado la gana vacunarse. Totalmente de acuerdo con eso. Así es que dice que a estas alturas, quienes aún necesitan vigilar a sus residentes están diciendo que no creen en las vacunas, que no creen en los datos y que no creen en la ciencia. Así es. Así es que, de verdad, así es. en Y en cierta manera, yo también... ¿Sabes lo único de esto? El problema de esto. Que al final quien va a pagar esto es la profesión médica. Porque lo que va a pasar es que hay muchas personas que no se están vacunando. Ahora mismo tienes una serie de restricciones, rompes todas las restricciones, abres totalmente. ¿Qué ocurre? La gente que nos hemos vacunado somos inmunes, con lo cual no nos pasa nada. Pero la gente que no se ha vacunado se van a empezar a contagiar y un 1%, un 2% de ellos se van a fallecer. Un porcentaje determinado van a estar graves, van a ir al hospital, van a saturar de nuevo los hospitales y los médicos y la profesión médica van a tener que sufrir de nuevo. Pero yo, en cierta manera, estamos en un punto en el cual, si tú has decidido no vacunarte y yo he decidido vacunarme, ya tu decisión, el ejercicio de tu libertad, efectivamente, de tu vas a afectar a los que son como tú, que han decidido ejercer su libertad. Y está bien, haz lo que quieras, estás equivocado, pero haz lo que quieras. Pero estamos en el punto en el cual tu libertad, cuando decimos que tu libertad termina donde empieza la libertad de los demás, si yo estoy vacunado y soy inmune, haz lo que te dé la real gana. De hecho, estoy cansado, voy a decir algo que puede sonar una barbaridad, estoy cansado de los antivacunas. Okay, si no te quieres vacunar, no te vacunes. Pero atención, vas tú y tu familia vais a pagar las consecuencias de esto. Pero ¿sabéis qué? Está bien, los que no se han vacunado, juntaos todos juntos, hacer fiestas multitudinarias para infectaros lo antes posible y que podamos de una vez por todas llegar a la inmunidad del grupo. Efectivamente. ¿De acuerdo? Porque hay dos formas en que uno se hace inmune. Uno a través de la infección y otro a través de la vacuna. La vacuna, en pocos casos, en dos de las vacunas que hay muertes por trombos en 1 de 1.000.000, las vacunas no tienen muertes asociadas. Sin embargo, la otra forma de tener inmunidad, que es a través del virus, hay una mortalidad de un 1%. Sea como fuere, hay algunos que decidimos ser inmunes a través de la vacuna. Ahora, los que no deciden no ser inmunes a través de la vacuna, que se hagan inmunes a través del COVID-19. Yo ya estoy cansado, Raquel, de soportar tanta ignorancia. Que el pueblo perezca por falta de conocimiento. ¿Llegaremos, Daniel, o no llegaremos a la famosa inmunidad? ¿Qué piensas? ¿Qué dicen los datos? Sí, claro que vamos a llegar a la inmunidad. Vamos a ver. ¿Dónde situamos la inmunidad? Fauci hablaba de un 85%, yo te hablaba más, ¿te acuerdas? De un 70%. Sí, ya la gente se ha quedado en los 70% como sí, límite, ¿no? Y normalmente suele ser el 70%, depende de cada una de las infecciones. Y básicamente la inmunidad de grupo se conoce como la protección que tiene una población con respecto a una infección, gracias a que gran parte de esa población es inmune. ¿Cómo se consigue esta inmunidad? Se consigue a través de una infección a causa del virus, de también que eres inmune a reinfectarte, o a través de una vacuna. Es como se consigue la inmunidad. La inmunidad de grupo viene a ser como una especie de cortafuegos. Sabemos que el virus se expande, pasa de uno a otro, se infecta de uno a otro muy rápidamente este SARS-CoV-2. Y viene a ser como un campo seco. Tú prendes una mecha y si tú no lo cortas y le echas agua y lo aíslas, empieza a quemar todo el bosque como pasa a nivel de la población mundial. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un bosque que se ha quemado, un prado seco que se ha quemado, aunque tú traigas una nueva cerilla, un nuevo fuego, una nueva chispa, lo que ya se quemó no vuelve a quemarse, hasta que no vuelva a salir la hierba y esa hierba se seque y vuelva a prender. Esto es lo que hace la inmunidad de grupo. La gente que ya se ha infectado ya no puede volver a contagiarse, no puede volver a contagiar, es como hierba quemada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el nivel que necesitamos de hierba quemada para llegar a esto? El nivel que se necesita es un 70%. ¿De acuerdo? ¿Cómo alcanzamos el 70%? Bueno, ya tenemos un punto de partida. Hemos dicho que la inmunidad se consigue por infección o por vacuna. Bueno, sabemos que en la mayor parte de nuestras poblaciones ya hay al menos un 10% de la población que ha pasado el COVID-19. En Estados Unidos, esta semana hemos alcanzado el 10% de la población. Así que ya tienes un punto de partida.
Que el 10%, un ya 10% inmune. Ya está quemadito. Eso es. Ahora tienes un tope, que es el 80%. ¿Por qué? Porque los niños, algo que se han infectado, los niños tú no puedes vacunarlos por debajo de 16 años. Y un 20% de la población de Estados Unidos está por debajo de los 16 años de edad. Por lo tanto, tienes un tope de un 80%. Claro. Máximo. Y un 10% por abajo. Ahora, ¿cómo haces, cómo cierras esa brecha? Que la gente se sigue infectando o con las vacunas. ¿Cuál es el nivel que se necesita? Un 70%. ¿Tenemos algún modelo actualmente? Y la respuesta es sí. El modelo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no tiene actualmente muertos a causa de COVID-19 gracias a que han llegado a un punto que se ha establecido en el 60% de la población que es inmune gracias a la vacuna. En Israel tenían como un 8%, 9% de infectados anteriormente. ¿De acuerdo? Un 10% que es la base. Sobre eso tenemos un 60% de vacunados, con lo cual Israel llega a ese 70%, ese número casi mágico del 70%. El 60%, más del 60% de la población en Israel ya ha recibido las 2 vacunas de Pfizer y han pasado 2 semanas al menos desde la segunda inyección. Por lo tanto, son inmunes. Esto pasa con una vacuna como son las de ARN, que tienen una eficiencia del 95%. Pasa con la de Pfizer y con la de Moderna. ¿De acuerdo? Así que nuestra meta a nivel de población es llegar con vacunas muy eficientes a ese 70% o a ese 60% de vacunación. Cuando miramos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, debido a que se ha politizado tanto esta crisis, este COVID-19 y estas campañas de vacunación, hay estados que se han embarcado y han decidido vacunarse. Por ejemplo, Maine ha superado el 50% de vacunación. Sabemos que el máximo es 80%, ya es un número elevado. ¿De acuerdo? Ya tiene un 50%, está solo un 10% de llegar a los niveles, está un 50% de la primera dosis. ¿De acuerdo? Ha tenido una primera dosis de un 50%. Si los porros no valen, a saber lo que se ingenian por ahí, porque mucha gente se está quedando también en solo la primera dosis. Está pasando, y esa protección va a ser parcial. Pero si llegas a ese 50% de doble vacunación con inmunidad, a lo mejor lo alcanzan en 2 semanas, pasan un mes más y posiblemente en un mes y medio, digamos que a final de junio, en Maine van a estar en ese nivel que tiene Israel. Y en ese punto van a ver, como pasa en el caso de Israel, que el número de contagios va a bajar de una forma drástica, además ayudado en que van a llegar a la estación de verano, que es una estación, digamos, en la que el virus no se transmite tan fácilmente. Y todo esto unido va a hacer que en Maine van a poder volver a la normalidad en julio. En Maine van a poder hacer fiestas, van a poder hacer festivales y van a poder irse a comer a esos restaurantes, esas langostas tan ricas que tienen en Maine. Si nos escuchan de Maine, mándenos una langosta. Ahora, ¿qué ocurre? California. Porque va a llegar un poquito. Bueno, podemos ir un poquito al sur del norte de Carolina del Norte, sí, que la manden en agua, ¿no? California está un poquito por debajo, pero después hay otros estados, Mississippi, Alabama. De hecho, Mississippi está haciendo aguas. Mississippi va a tener, básicamente, ha llegado a un tope y se ha quedado estancado. Un tope de un 30% que ha recibido la primera vacuna. Con lo cual, Mississippi, si necesitan un 60%, se va a quedar a la mitad. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Hay protección en la población? Sí la hay. Sí, pero el virus también está. Pero claro, el virus también está, entonces se va a producir un poco... Claro, va a quemar no tanto como antes. No es como el gobernador de Florida, ¿no? Como están las vacunas, ya se abre todo. Ese es el problema. El problema está en que al virus no juega igual que nosotros. Con las al virus le da igual. Con entonces, las mismas reglas, ¿no? Que a lo mejor vas a un restaurante en el cual está un restaurante lleno de adultos, en el cual la mitad de los adultos están vacunados y son inmunes. ¿De acuerdo? Pero la otra mitad no lo son. Y llega alguien con el virus y está en el restaurante y puede infectar a una serie de personas. Si todo el restaurante no estuviera vacunado, esto sería básicamente un problema más serio. Claro. Pero cuando la mitad del restaurante está vacunado, es en ese momento en el cual, digamos que estás a un nivel
en cual la infección es menor. Y sería ideal si el 70% o el 80% de ese restaurante estuviera vacunado, ¿no? Claro. Entonces es lo que te digo, no es que que no llegue la inmunidad de grupo van a estar fatal, sino que van a estar, pero no van a estar mejor que antes, pero no van a llegar a ese punto en el cual van a ver el virus desaparecer, sino lo que van a tener es el virus manteniéndose en sus poblaciones. Ese es el problema. Oye, Daniel, ¿y el nivel de mutación del virus se verá afectado si ya la mayor parte de la gente está vacunada y se queda bajo mínimos, por así decirlo, dentro de la población? Sí, claro, el problema de las cepas que están apareciendo es porque hay tanta gente enferma. Claro. Que es mayor la probabilidad de que aparezcan mutaciones y que alguna de ellas el virus tenga algún tipo de ventaja, digamos, ¿no? Ahora, lo que puede ocurrir al haber más gente vacunada es que aparezca alguna variante del virus que le haga resistente a las vacunas o a la inmunidad que se obtiene a través de las vacunas, que se salte esa inmunidad, ¿no? Que mute para saltarse la inmunidad de la protección que tenemos por los anticuerpos generados, ¿no? Uh-huh. Pero por eso es importante que los gobiernos se muevan de una manera inteligente, flexible, para empezar a pensar en generar una nueva línea de vacunas en las cuales estas vacunas también puedan dar protección con respecto a estas nuevas variantes del virus. Ahora, si tú no proteges, ¿dónde se han producido estas cepas del sí, virus? en los países donde menos se ha controlado. Países, ¿no? Y donde menos, en el área de Los Ángeles, por Uh-huh. ejemplo, hemos tenido una cepa que tiene una mutación que ahora se encuentra en otros lugares, en Sudáfrica, Uh-huh. en Brasil, en Inglaterra. en Inglaterra. ¿Te das cuenta? Son lugares donde se ha actuado, donde no se han hecho bien las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, donde hay mayor nivel de virus, la probabilidad de que aparezcan mutaciones es más elevada. Ahora, cuando tú reduzcas el nivel de casos, también vas a reducir la probabilidad de que te aparezcan cepas con otra serie de características. Ok, vale. Bueno, no pasa nada, siempre puedes ir ahí a Nueva York y te dar un porrito y ya está, con eso lo resuelves. Porque este tema es para hacer un punto de encuentro, de verdad, Daniel. ¿Dónde está la ética en todo esto? Es que el COVID-19 está poniendo, pues demasiados red flags, ¿no? Dentro del comportamiento humano. Y quiero terminar con otra frase de otro novelista, porque antes hablábamos, ¿no? De que el ingenio hay que ser divertido, y porque si no el ingenio, pues como que pierde su sabor. Pues Jane Austen dijo lo siguiente: la sabiduría es mejor que el ingenio, y a la larga, sin duda, tendrá la risa de su lado. Así es que está claro, está muy bien eso de ser ingenioso y todo lo que tú quieras, pero seamos sabios, y es tiempo de ser sabios. Y leyendo el libro de Proverbios, en Proverbios 9:10, se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Así que con este mensaje os queremos dejar en este día. Si quieres ser sabio, busca al Señor. Busca a Cristo, Él es nuestro punto de encuentro entre Dios y nosotros. Y nadie mejor que Él te va a dar la sabiduría para tratar estos temas en tu vida personal. Así es. Aquí les dejamos. Esto ha sido Punto de Encuentro TV. Chao. Hasta la próxima.